Hola, saludos. Este es el video que estaba pendiente para sustituir el video del módulo 5, sesión 2 del segundo tema, que es el vacío. Recuerden que el tema anterior era el del conflicto. Y bueno, vamos a empezar. Este tema, déjenme comparto lo que es. Vamos a empezar con un video que habla al respecto del vacío y tiene que ver más con la mirada psicológica. Déjenme, comparto. Permítanme. Y vamos a empezar a ver. Ahorita que termine el video, continuamos con la sesión. Psicología visual presenta el vacío emocional. Esa sensación de que te falta algo pero no sabes qué ni por qué. Todos en algún momento de la vida han experimentado esa sensación de que algo les falta pero no saben qué. Esa sensación de estar vacíos poco a poco se va tornando dolorosa y tiene que ver mucho con el sentimiento de soledad. Lo peor de todo es que no saber la razón por la cual les invade ese sentimiento de estar vacíos por dentro. Genera molestia, pues no se sabe qué pueden hacer para cambiar esa sensación. ¿Qué buscan con esos comportamientos? Llenar ese vacío que les invade, pero ¿lo logran? La respuesta es no, y es que la solución no está fuera de ellos, sino en su interior. La persona al no lograr llenar ese vacío puede llegar a atentar contra sí mismo tanto física como emocionalmente, cayendo en conductas supremamente dañinas para su persona o comenzará a culpar a quienes le rodean por sus emociones. ¿Qué predispone que una persona se sienta vacía por dentro? Hay varios factores que hacen más propensa a una persona que a otra a sentirse de esa manera. 1. El autoconcepto negativo. Está ligado a la baja autoestima, amor propio. Tiene que ver con la visión que cada cual tiene de sí mismo, tanto interna como de manera externa. Es como cuando te preguntan sobre lo que piensas de ti y respondes algo así como soy inteligente, interesante, por ejemplo. 2. La autoexigencia. Se explica que la autoexigencia tiene mucho que ver con excederse de los límites del dominio de sí mismo. Cuando una persona se exige de más o por encima de sus capacidades reales, se convierte en esclavo de su propio ser. 3. La dependencia emocional. Tener la necesidad de estar vinculado a alguien, pues solo se siente incompleto e incapaz de seguir adelante. 4. La necesidad de atención. Está ligado al trastorno histriónico de la personalidad y tiene que ver con una necesidad excesiva de que los demás estén atentos de su persona, de que la acepten y aprueben su aspecto, quién es y lo que hace. Cuando una persona presenta uno de los anteriores aspectos y de ninguna manera se encuentran satisfechas sus necesidades, es cuando siente ese vacío. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te has... Y bueno, dejo de compartir. Y bueno, ese es el video desde el punto de vista de la psicología. Este tema es muy profundo y tiene mucho que ver, sí, con la psicología, con la filosofía. Pero como ya revisamos en el video, déjenme comparto la presentación para continuar. Eh, Tiene que ver mucho con cómo la persona se percibe a sí misma desde la parte interna, pero también desde de la externa. Es lo que la persona influye mucho lo que la persona cree de sí misma, ¿ok? Entonces, dice, en nuestra cultura la nada es la inconsciencia, es el equivalente al vacío y digo, pues o sea, es una parte donde la inconsciencia de lo que no estamos siendo conscientes, entonces por lo tanto no existe y es el vacío. Una nada previa, a ver, permíteme, a la conciencia despojada del proceso del darse cuenta, fantaseada como un vacío o una muerte. Dice, experimentamos un terror tremendo cuando sentimos la nada, cuando no nos hemos dado cuenta de algo, cuando estamos fantaseando que no existe nada, que en esta parte de la
de la falta de suficiencia de uno mismo, de que no somos suficientes para algo, de que no somos útiles, es esta parte del vacío, como que algo falta y se experimenta, la persona la experimenta como una muerte. Por eso dice que experimentamos un terror tremendo cuando sentimos la nada, que no encajamos con algo, que no somos parte de algo, porque no nos hemos percibido de esa manera, ¿ok? Ah, creo que voy a tener que irme a, permítanme, a volver a compartir, pero desde, no la puedo hacer completa porque mi computadora como que no quiere avanzar desde ahí. Pero bueno. Vamos a avanzar así. Para evitar ese vacío, llenamos el hueco artificialmente con toda clase de compensaciones excesivas, con verborrea, con síntomas, o la evitamos por completo convirtiéndonos en artistas catastróficos. Bueno, es esa parte, cuando no nos sentimos útiles, tratamos de distraer y llenar esa parte de que percibimos como inutilidad o como esa parte de no ser suficientes o como en eso que sentimos que nos falta ser para pertenecer o para estar en el día a día, en la vida, lo tratamos de llenar con muchas cosas. Por eso dice, que lo llenamos con compensaciones excesivas, ya sea con verborrea, hablamos mucho, con síntomas de, por ejemplo, hay los enfermos imaginarios, o los que están siempre creándose unos futuros catastróficos. Por eso dice que nos convertimos en artistas catastróficos porque tenemos tanto miedo a que ese vacío se note, a que ese vacío lo descubran los demás, que pueda ser visible y a cómo lo estamos sintiendo de la misma manera. Entonces tratamos de llenar todo eso. Y bueno, hay una cualidad ilusoria en esta nada o vacío, no es la experiencia de la realidad, sino el resultado de actitudes contra la realidad. La negamos, nos resistimos a ella o tememos percibirla. ¿Por qué? Porque no nos está gustando, porque lo que sabemos de nosotros no está encajando con esa realidad, porque creemos que no, esa realidad no es para nosotros y que no es justa para empezar, o sea, que no es justo lo que estamos experimentando, porque a mí, porque para mí, o por el caso contrario, si algo bueno nos está pasando igual de la misma manera, esto se va a acabar, no es para mí, porque yo no me lo merezco. Entonces, es la incongruencia o la falta de coherencia entre la percepción de nosotros mismos con nosotros mismos contra lo que estamos experimentando en la realidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la nada, el vacío, la falta de significación, la trivialidad, son experiencias en las que hemos abandonado totalmente las expectativas o los estándares con que medimos la realidad. ¿Por qué es esto? Bueno, esta nada, el vacío, surgen por lo que significamos, la manera en que significamos las cosas, a qué significamos como algo trivial o como algo demasiado importante. Nosotros le estamos dando esa significación, ¿sí? A las experiencias que estamos viviendo, o al concepto, a las creencias, a cómo nos sentimos o cómo son los demás, todo el entorno, todo el campo y cómo estamos funcionando con ese campo, ¿sí? Entonces les depositamos todas nuestras expectativas o se las compramos todas. Es por eso de ahí que surge la incongruencia y con esa incongruencia estamos midiendo la realidad, entonces nunca, nunca, nunca va a empatar. Es por eso que surge el vacío, como que hay algo que no está ahí, algo que no se está llenando, algo que no está empatando, algo que no está haciendo match, digamos, ¿ok? Y bueno, no surgen de un puro darse cuenta, sino de comparaciones, es lo que les decía. O sea, siempre vamos a estar comparando o lo que me siento contra lo que está pasando, pero como lo que yo siento está basado en una creencia, en una significación que yo le estoy dando a las cosas, a las emociones, a los sentimientos, a las relaciones, a los apegos, entonces ese lo comparo contra lo que debería de ser. No sé si les ha pasado alguna vez que de pronto ustedes en una relación aportan algo
y de pronto ustedes tienen una expectativa de cómo esa aportación debe ser recibida y debe ser de regreso, cómo deben de regresarlo y no es así, entonces te decepcionas. Y eso es lo que es el vacío, una constante decepción de lo que no está haciendo match en lo que sentimos y creemos debe de estar pasando, donde sentimos que encajamos o no encajamos y cómo no estamos encajando, por qué si estamos haciendo todo, si o no estamos haciendo nada, o sea, es un total eh, juego o guerra de comparaciones entre las expectativas que tenemos de nosotros mismos con el mundo exterior y del mundo exterior con nosotros. Ok, el vacío podría definirse como un estado muy peculiar experimentado por un organismo. Recordemos que organismo es la persona que acaba de perder algo y que siente un conjunto de sensaciones, emociones, angustia y malestar interior. Y en este sentido, ¿qué es lo que acaba de perder? Pues puede ser desde su propio autoconcepto, desde una relación, desde una situación una situación me refiero, por ejemplo, hasta desde cambiar de escuela o la pérdida de algún objeto. Y luego dice, aparecidos después de la pérdida real o imaginaria son las sensaciones, emociones, angustia y malestar interior. Es lo que aparece después de esa pérdida real o imaginaria, porque a veces imaginamos que hemos perdido, por ejemplo, nuestro status quo cuando hacemos un cambio, tomamos una decisión o decimos algo que nos daba miedo decir y entonces creemos que los demás nos van a ver de otra manera, ¿ok? Invadiendo al organismo y empañando la percepción del sí mismo y del universo. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente lo que decía de estar, algo que yo no quería decir, porque si lo digo o si hago tal cosa, la gente se va a dar cuenta de cómo soy y entonces lo que creían de mí ya no va a ser y yo pierdo mi status quo y entonces todo lo que he trabajado por esta representación mía ya se perdió, ¿sí? Entonces, el universo me va a ver de una forma y yo me estoy viendo también de otra forma porque yo ya rompí mi propia estabilidad donde me estaba manejando mi propio estado cómodo, donde no me salía de ahí precisamente por no mostrarme o no mostrar lo que realmente estoy pensando, sintiendo o quién realmente soy, porque siento que el mundo no lo va a entender y no me va a aceptar como yo soy, ¿sí? Entonces, y desde ese lado también, entonces yo ya empiezo, si hay cambios, porque va a haber cambios naturalmente cuando yo hago un cambio de actitud, de conducta, de incluso hasta si yo antes no hablaba y hablo, si yo antes no decía cosas, ahora las digo, el, el mundo va a reaccionar de una manera diferente que quizás no me sea agradable y entonces es como un círculo. Yo dije algo, afecté a los demás, les moví todo y el mundo me responde de manera agresiva. ¿Por qué? Si yo soy bueno, si yo lo hice, si no, si soy útil, si soy inútil, si no soy suficiente. Entonces es como un círculo de mucho, como lo decía anteriormente, la imagen catastrófico, de creaciones catastróficas, ¿ok? Este estado puede ser dolorosamente sentido y amplificado cuando el organismo implicado no llega a llenar, a pesar de todos sus intentos, el espacio que ha quedado vacío, ¿sí? Es eso, o sea, si yo venía manejando una imagen hacia el exterior y de pronto hago un movimiento y no es lo que surge de ese movimiento no es agradable para el entorno, para el campo, y me lo regresa de una manera que yo la percibo agresiva, entonces yo ya he perdido ese estado cómodo. Y ese es donde entra el vacío, el agujero, el vacío, el hueco, como le quieran llamar, hasta el punto de suscitar una organización interna, una visión del sí mismo y del mundo y unos modos de interacción con el entorno totalmente específico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo percibo que el mundo de pronto me regresa a lo que yo estoy haciendo de una manera que para mí no está siendo agradable, pues lo que hago es autocuestionarme, autoflagelarme, me retiro del mundo,
porque siento que no estoy llenando lo que tengo que llenar y se genera entonces esa especie de vacío, porque yo no estoy cumpliendo con algo, hay algo que se perdió de mí y que por esa parte de haber hecho eso, ese movimiento, siento esa agresión o yo percibo que es agresivo cuando quizás realmente ni lo está haciendo la respuesta del mundo agresiva, sino yo lo percibo de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Si en los fundamentos del pensamiento gestáltico centramos la noción de experiencia, entonces, ¿qué se da en la experiencia misma en el sentido gestáltico del término? En un organismo que se siente vacío. ¿Sí? Porque en los fundamentos todo es la experiencia. Entonces, tiene que ver precisamente lo que decía con una experiencia que no nos está siendo agradable. Y entonces sacamos todos nuestros mecanismos de defensa, nos interrumpimos y entonces volteamos la mirada no hacia lo que realmente está sucediendo, sino a eh, nos flagelamos en la parte de yo soy el culpable, yo qué hice, o se lo depositamos al entorno, al mundo, pero siempre se va a generar ese vacío, o sea, porque no estoy llenando, porque no estoy sintiendo algo que debería de ser congruente con lo que está sucediendo, ¿sí? Si yo hice un movimiento bueno, si yo antes no hablaba y ahora hablé, y de pronto eso debería de ser bueno, ¿por qué no fue bueno? Y entonces se empieza a generar ese vacío de la insuficiencia, de lo que ya no hay, de lo perdido, de lo que ya no existe. Y tiene que ver mucho, como decía también al principio, de la creencia de nosotros mismos, de quiénes estamos siendo y de lo que estamos haciendo, de lo que debemos de hacer y de lo que debemos de creer, porque es un choque de comparaciones, como bien lo decía. Y bueno, la experiencia se sitúa en la frontera entre el organismo y su entorno, es decir, a nivel de la epidermis y de los órganos sensoriales y motores. O sea, recuerden que es precisamente en la mera frontera entre el organismo, o sea, la persona y el campo. Y ahí justo ahí es donde se sitúa esa experiencia y es donde estamos percibiendo que no estamos siendo suficientes o que hay una incongruencia y un choque y surgen las comparaciones. La experiencia es en última instancia el contacto, la función de la frontera entre el organismo y el entorno. Eso ya lo vimos en una sesión pasada y eso es lo que está sucediendo. Entonces, a nivel de la epidermis, a nivel de los órganos sensoriales y motores, estamos percibiendo esta parte donde no estamos siendo o no estamos recibiendo lo que creemos que debemos de recibir o que nosotros debemos de hacer hacia el entorno, que no lo estamos haciendo de la manera adecuada o que no lo estamos recibiendo, no se nos está dando y no lo estamos recibiendo de la manera adecuada. Y es ahí donde surge el gran vacío. Toda función humana es una interacción en el campo, organismo, entorno y sociocultural, animal y físico, pero la frontera contacto donde se sitúa la experiencia no separa al organismo de su entorno, limita más bien al organismo y le contiene y le protege y al mismo tiempo toca el entorno. Ya esto ya lo vimos, es como nuestra frontera como organismo nos protege del campo y del entorno, pero no nos separa. O sea, se puede volver muy rígida para no permitir, eso ya también lo vimos, no permitir que avance nada de lo que está sucediendo y entonces son las personas que se aíslan, las personas que no, esas personas necias que se vuelven muy rígidas en sus pensamientos y esto no pasa y esto, y no se están, ¿cómo se dice?, actualizando ni siquiera con lo que está sucediendo, sino con ellas mismas. No están teniendo constantes actualizaciones de lo que está sucediendo, porque ellos se ciclan en que es así, es así, es así, es así, y así va a seguir siendo, ¿ok? Este, eh, pero tampoco nunca jamás la persona va a dejar de tocar el entorno. Eso siempre lo va a estar tocando. Entonces la persona lo va a percibir como un continuo golpeteo de lo que está sucediendo, porque no lo puede evitar, está pasando. Lo que pasa es que la persona no está aceptando lo que está sucediendo, ¿ok?
y entonces se queda encapsulada en esa parte y ahí es donde también, donde está surgiendo ese vacío, ¿ok? ¿Cómo se organiza la experiencia de una persona que vive momentáneamente el vacío o que está estructurada interiormente a partir del vacío y sus tentativas para llenarlo? Ok, la experiencia de la persona que vive el vacío, pues va a intentar llenar ese vacío porque esa es una parte del ser humano, no, tenemos que tratar de completar y de llenar, no podemos ver huecos, no podemos ver cosas que le faltan. No sé si les pasa que lo que vimos en las primeras sesiones de una figura que está incompleta, siempre tendemos a completarla, ¿ok? Y de eso se trata. Entonces, ¿con qué normalmente las tentativas para llenar esos vacíos? Pues puede ser desde comida, drogas, alcohol, obsesiones, autolesiones, compulsiones, sexo, trabajo, compromiso, actividades, compras, relaciones no sanas. ¿Por qué? Porque sienten que algo les falta, pero no saben qué es. Ese es el gran problema. No sabemos qué es y entonces tratamos todo lo que encontramos como nuevo, y de pronto nos distrae un poco de esa sensación, creemos que eso es con lo que tratamos o con lo que debemos de llenar ese vacío y ahí es donde se surge la dependencia a estas situaciones, ya sea de comida, de drogas, de alcohol, de obsesiones, porque hay un segundo, un instante que me distrae de esa sensación de vacío y ahí surgen entonces estas dependencias con cualquier cosa que se lo haya logrado los haya logrado distraer por un momento, por un instante, puede ser incluso hasta por 5 minutos, o sea, el tiempo es relativo en esto, pero siempre va a regresar ese vacío, porque no es con eso con lo que se va a llenar, porque no han descubierto qué es lo que lo ocasiona y ese es el trabajo a realizar. Y bueno, ¿cuál es la naturaleza de la interacción entre el organismo y su entorno en este caso concreto? Bueno, entonces vamos a explorar esta organización a partir de dos situaciones clínicas diferentes. El estado de vacío momentáneo sentido en los pacientes o acompañados que empiezan a cambiar y que sienten que podrían perder de golpe en parte ciertos mecanismos de supervivencia que se han vuelto caducos. Y eso es lo que sucede en un acompañamiento. De pronto tienen miedo a experimentar algo nuevo porque, como ya hablamos, están en un estado cómodo, incómodo, aunque parezca algo que no es congruente o algo que es contradictorio, pero están muy cómodos en su estado incómodo. ¿Por qué? Por la razón de que es muy conocido, ya lo manejan y ya lo controlan de alguna manera. Entonces, el perder eso y no saber qué es lo nuevo, la incertidumbre de cómo va a reaccionar el entorno y cómo van a reaccionar ellos ante los nuevos movimientos, ese es el vacío momentáneo que experimentan las personas acompañadas porque eso los va a obligar o los va a orillar a cambiar, a hacer movimientos diferentes y eso es a lo que le tienen miedo. Entonces, y a perder de golpe esos mecanismos de defensa que han estado elaborando durante mucho tiempo y con los cuales se han sentido de alguna manera a salvo, aunque no sea totalmente cierto, porque de alguna manera ellos están percibiendo la agresión o la parte que no les está siendo satisfactoria, pero les es muy familiar y aquí la situación es esa, que les es familiar. Bueno, y la dos es el contacto de vacío más profundo en relación con una falta inicial y fundamental que se suscita en lo cotidiano y que suscita una serie de compulsiones para llenarlo, que es la otra parte, que eso ya lo vienen manejando desde hace mucho, o sea, desde, bueno, la comida me llena, el alcohol me hace que me distraiga, hace que no esté recordando mis problemas, pero es como algo muy es una situación que en cuanto les pasa la euforia de aquello con lo que están llenando el vacío, se incrementa ese vacío, se siente más fuerte, se siente más intenso y por lo tanto vuelven a esa adicción y para ir llenando esos momentos difíciles por los cuales están atravesando. Entonces es el vacío frente al cambio lo que está sucediendo y lo que no les está gustando. Aquí en este caso, en el vacío más profundo, es la falta inicial y fundamental, que suscita en lo cotidiano una serie de compulsiones para llenarlo. Y la otra es cuando están en un proceso de toma de decisiones o de cambios en un acompañamiento. ¿Ok? Muy bien.
Dice, algunos pacientes o acompañados soportan muy mal el desequilibrio que sienten cuando sus mecanismos de ruptura del ciclo de contacto son tocados por el proceso terapéutico y o de acompañamiento. Se encuentran en una paradoja que es sentida como una contradicción o un absurdo. Y eso pasa mucho en los acompañamientos. Recuerden el ciclo de contacto, cómo se detienen en la emoción y cuando van a hacer un movimiento de pronto dicen, en esta parte de la paradoja que se siente como absurdo es, bueno, ¿por qué esta parte que es tan fácil de hacer, pero me está ocasionando y que se supone que debería de sentirse agradable, se está sintiendo desagradable o me está costando trabajo, si se supone que es algo que yo debería de hacer? Entonces, cuando ya lo empiezan a hacer, es esa parte del absurdo, de la contradicción que perciben. Sí, pero ya cuando avanzan un poquito más, entonces ya empieza a haber la autorregulación y empieza a haber otros mecanismos, otros movimientos que hacen que se perciba de una manera más agradable. Lo desagradable es el primer movimiento, ¿ok? Y ahí es donde está lo absurdo, porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que dicen, es que nunca he dicho lo que pienso o nunca he dicho cómo me siento mal y lo empiezan a trabajar y de pronto dicen, es que es absurdo que si digo eso, si yo digo lo que siento, cómo me siento, eso vaya a hacer una diferencia en mi sensación. Y sí la empiezan a sentir. Y entonces muchos de ellos terminan diciendo, ok, todo lo que necesito es hablar. Pero no con eso, la idea es que no con eso se les soluciona la vida y las situaciones. Se les soluciona parte, pero hay movimientos que traen a consecuencia de ese hablar, hay otros movimientos que vienen en consecuencia. Entonces, es ir cubriendo todo el ciclo de contacto y de necesidades para poder llegar a cubrir ese vacío o esa situación que se está presentando como una necesidad no cubierta y ese descubrimiento en ellos mismos de cómo se están autorregulando, ¿ok? Cuando las gestal inacabadas y fijadas han sido puestas en evidencia y cuando el mecanismo que las mantenía se recrea en el aquí y en el ahora, en la interacción con el terapeuta o el acompañante, se libera una ola de energía suscitando el final real o simbólico de lo inacabado y afirmando el fracaso de un proceso repetitivo que se había convertido en una segunda naturaleza. Es lo que les comentaba, si una persona que nunca no practicaba decir cómo se sentía, expresar sus emociones, y ahí se detenía su ciclo de necesidades o de contacto. Cuando se trabaja en la terapia o en el acompañamiento, esa ola de energía el miedo a decir algo, ese miedo a decir algo, ese miedo a decir algo, lo que trabajan y que siento aquí algo que no puedo decir o que sienten un nudo y que no pueden expresar, que se les quebra la voz, esa energía cuando termina de expresar lo que está diciendo, ya sea real o simbólico, sea algo creado, lo que sea, ya termina ese proceso repetitivo de nunca he podido hacerlo, nunca he podido decir, ya no es un nunca, ya pudo hacerlo. Entonces, porque parecía ya como inherente de la persona, no expreso lo que siento porque así soy yo. Y eso es lo que dicen, es que yo nunca porque así soy yo. Cuando ya lo dicen, entonces ven la posibilidad de hacerlo y esa energía que los acompañaba en el no hacerlo, disminuye. ¿Sí? Porque ya lograron cubrir ese ciclo de poder decirlo, ¿ok? Bueno, y la paradoja o contradicción ante lo que sucede reside en el hecho que en cuanto la novedad aparece, la novedad aparentemente buscada comienza a aparecer en la existencia, se instala la angustia de la pérdida y todo lo que le es concomitante o asociado. Es entonces que surge ahí la angustia de la identidad de lo conocido. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué voy a poner en su lugar? Por ejemplo, yo ya me había identificado con eso, me había formado una identidad con el yo soy así, con el yo nunca hablo, yo nunca digo, pero ahora que empiezo a decir, aunque sea en el acompañamiento, que lo empieza a practicar en el acompañamiento y todavía no muy bien allá afuera en sus relaciones o en su campo,
es donde surge la angustia, porque entonces yo ya no soy el que no habla, yo ya soy el que no expresa, yo ya no soy el que no dice cómo se siente, ¿sí? Entonces es esa parte de, ¿y ahora cómo le voy a decir? Ahora sí soy el que expresa, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y empieza a ver este miedo de qué va a poner en su lugar, ¿sí? Porque ya dejó de ser aquel que no expresaba, ¿ok? Estas interrogantes expresadas o no son muy comunes en un proceso de acompañamiento, las cuales están muy cargadas de angustia, a veces de pánico o a veces de apuro. Normalmente, bueno, en el acompañamiento puede que te lo digan, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, eh, ¿quién soy ahora? Si soy flexible o no flexible, si soy el que dice o el que no dice. No siempre lo dicen de viva voz, aunque sí lo piensan y lo tienen en su diálogo interior. Es por eso que dice aquí que estas están muy cargadas de angustia, a veces de pánico o a veces de apuro, y te lo expresan diciendo, bueno, pues es que tengo miedo de hacerlo, porque ya supieron que sí pudieron hacerlo, ya saben que sí pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Eso sí te lo expresan de esa manera. ¿Cómo lo voy a hacer allá? Y a lo mejor me dejan de hablar. ¿Y qué pasa si me dejan de hablar? Y es que si le digo lo voy a lastimar. Eso es la angustia que les provoca darse cuenta que sí pueden hacerlo. Recuerden lo que vimos en la película de Sin Filtro. Eso es lo que sucedía. No hablaba por miedo a lo que pudiera suceder y de pronto cuando habla, que se fue al otro extremo, entonces todo lo que sucede, eso es lo que normalmente las personas tienen en su cabeza, es que si yo digo va a pasar esto y si yo digo, y eso pudiera ser que pasara, pero es una autorregulación que van a hacer las personas, porque estaban en el nada y de pronto empiezan a hablar y pueden irse a muy exagerado, pero con la experiencia y con el caminar de la situación se autorregulan y van a llegar a un punto justo. Entonces, cuando el proceso de construcción, destrucción de gestal se pone en marcha, el ser humano tiene efectivamente prisa para ocuparse en primer lugar de la destrucción, o sea, de desbaratar esa parte del no lo hacía, yo no era capaz, yo jamás, yo nunca. Entonces, sí tienen esa prisa de ocuparse de esa destrucción, pero el siguiente paso es lo que les ocasiona conflicto, porque ahora, ¿qué voy a hacer? Ya lo destruí, ahora con qué es lo que tengo que fabricar, qué es lo que tengo que construir o co-construir. Y en esta parte, como me desconozco en ese ámbito, eso es lo que ocasiona esa angustia y ese miedo. Si la destrucción de la gestal supone la pérdida de algo, en lo que ya no estoy siendo, con lo que yo me identificaba, la desaparición, el fallo de un mecanismo, de un conjunto de mecanismos que fueron en su momento fieles compañeros de la historia, cómplices seguros en los intentos para sobrevivir a pesar de todo y para compensar la grieta del sufrimiento. Y sí, es real, nos ayudaron en un momento, fueron necesarios esos mecanismos de defensa o lo que yo fui creando para subsistir en un sistema que estaba siendo agresivo, pero en este momento ya no me está funcionando. Al contrario, estarlo haciendo hace que el entorno se vuelva agresivo conmigo y yo me esté autolesionando al seguirlos practicando. Entonces, la parte también se pelea o es el parte del conflicto con esto me hacía estar segura porque yo lo hacía y eso me daba seguridad. Si yo lo pierdo ya no voy a estar segura o seguro en esa situación. Entonces es como un estar acomodando esas partes dentro de la terapia o del acompañamiento porque no estás segura, aquí lo pudiste decir. Hay momentos donde quizás no debas. Entonces es que vaya identificando cuándo sí es necesario hacerlo, cuándo no. ¿Ok? Toda destrucción de una gestal supone encontrarse en el vacío, la muerte y el duelo. Está destruyendo esta parte con la que se identificaba o la que manejaba como un mecanismo de defensa para sentirse segura. Y entonces cuando eso se pierde es destrucción, entonces ya no queda nada. Se supone encontrarse en el vacío, en la muerte y en el duelo de lo que ya no estoy haciendo, de la que ya no soy, de lo que ya no estoy siendo que yo era en un momento, en un pasado, que sí fui y que sí me ayudó. Bueno, y el duelo es una cuestión de poscontacto, darme cuenta que eso ya no está, ¿ok?
darme cuenta que eso que yo hacía o de lo que yo creía que no era capaz de hacer, ya no está porque sé que sí lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, pero me doy cuenta hasta que hago la destrucción. ¿Con qué? Con la acción. Al que no hablaba y de pronto habla, entonces dice, no, es que yo nunca hablaba. Ah, me doy cuenta que sí puedo expresar lo que siento. Entonces, pero me doy cuenta después de que ya lo hice, ¿ok? Es un espacio de retraimiento, de soledades donde te quedas pensando y muchas veces mucha gente se autolatiga diciendo, ¿y por qué no lo hice? O por qué en cierto momento no lo hice. Pero se dan cuenta que sí pueden hacerlo. Entonces ese es el trabajo de autorregularse en ese espacio de retraimiento, de soledad. Es donde la experiencia vivida será metabolizada por el organismo. Ok, quizá en un momento no lo pude hacer, pero ahora me doy cuenta que tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, la experiencia vivida es doble, donde la primera es la experiencia suscitada por la pérdida, por el abandono de mecanismos que se han vuelto inútiles. No es que fueron inútiles cuando surgieron o cuando de donde los empecé a hacer, al contrario, eran muy útiles, pero en este momento ya no. Entonces, es esa experiencia de pérdida. Ya no, no si recurro a ellos ya no va a ser como lo hacía antes, ya va a ser desde una nueva forma. Entonces eso ya se perdió y es una pérdida, ¿sí? Porque ya estoy abandonando esos mecanismos tal y cual los venía haciendo. La segunda experiencia es la de la instalación de la novedad, de la nueva forma experimentada en el acto de ajuste creador en el transcurso del contacto pleno que ha precedido. O sea, me doy cuenta que sí lo puedo hacer, pero también puedo darme cuenta que hay ocasiones en que a lo mejor no sea conveniente hacerlo. Entonces, todo eso es la segunda experiencia es la novedad de aquello que yo creía que no podía o no debía de hacer. ¿Ok? La novedad no puede dejar su huella en el no puede dejar su huella en el organismo, en el cuerpo, en el corazón, en las representaciones, en el consciente y en la interacción, si no es a partir de la aceptación. Tengo que aceptar que sí he podido, que sí, sí puedo, que sí tengo la capacidad. Porque si yo creo que no, pues no va a pasar. O sea, eso se va a perder, lo que ya alcancé a hacer en terapia o en el acompañamiento. Si yo creo que no lo hice yo, sino en el sentido de que me vi forzado a hacerlo y entonces no estoy en esta parte de acuerdo con eso y no me lo creo y no lo acepto, va a regresar, esa novedad no va a ser aceptada, ¿ok? Y va siempre a intentar regresar a lo anterior, aunque nunca va a regresar exactamente tal cual a lo anterior. Lo va a hacer desde una nueva manera, pero siempre buscando esa parte cómoda con la que cómoda, incómoda, con la que venía manejándose en sus relaciones. Para que exista una aceptación plena de la novedad, debe darse una aceptación serena de la pérdida, aceptar que sí, ese fui yo en un momento, sí, yo hice todo eso porque me fue necesario, porque me fue útil, pero en este momento no, y ya no me está siendo útil, me está haciendo mucho daño. Entonces debo de aceptar que esa parte la tengo que perder. Esa parte se debe de perder para que yo pueda crecer y yo pueda avanzar y yo pueda hacer las cosas desde una nueva forma que me sea más agradable y que me sea más, nutricia. Esa es la parte, ¿ok? Bueno, cuando se ha aceptado tanto la pérdida como la novedad que se presenta, es que entonces se ha dado una aceptación de un ensanche de la función personalidad en la oscuridad y en el vacío. Sí, es de donde yo ya no nomás únicamente soy lo que creí que era, sino que además, como ya estoy haciendo cosas nuevas, ese ensanche de la personalidad puede decir, en un momento fui así, pero ahora estoy siendo así, ¿sí? En esa parte donde yo ya perdí en lo anterior, digo, ahí es donde yo no, es mi certidumbre, es mi miedo, y digo, ok, fui, dejé de ser eso y ahora estoy siendo esto. Entonces, es esa parte de la aceptación donde ensanchas la personalidad en esa oscuridad o el vacío del miedo a a sus capacidades o a lo que cree que no puede ser o hacer, ¿ok? La angustia que se genera en el cambio vivido a través de una pérdida puede relacionarse con una caída en lo desconocido, en la oscuridad, en el vacío, como lo acabo de decir, en esta parte de lo que yo estaba haciendo o haciendo
lo dejo de hacer y en ese momento, en ese espacio donde ya dejé de ser y hacer eso, es un vacío. Entonces, ahí se genera la angustia. Pero cuando veo que puedo hacer cosas nuevas, que es en el siguiente capítulo del vacío fértil, cuando veo que puedo hacer cosas nuevas, entonces esa angustia empieza a desaparecer. ¿Ok? Y bueno, llegamos al final. Voy a poner en este momento una reflexión para ver nada más como para hacer un poquito como de todo lo que hemos visto, ver como un pegamento de todo esto, como una especie de enlace y a ver si algo les dice, si les da sentido. Este es solamente una reflexión, si les hace sentido con todo lo que vimos. Y recuerden que siempre, siempre, todas las dudas y todo, pues estamos al pendiente. Este es un tema que se está reponiendo por un video que no salió bien y espero que de esto se haya quedado claro. Y si no ha quedado claro, lo volvemos a revisar. No pasa nada, no tengan pendiente. Recuerden que estos temas se pueden ver desde maneras separadas, sí tienen hilación los temas con todo lo que estamos viendo, pero se pueden ir viendo en tiempos y en momentos diferentes y no pasa nada. ¿Ok? Entonces denme chance, voy a detener esto para compartir lo que es la reflexión. Déjenme ver, esta es, no. em, mm, mm, no. Ok, aquí lo voy a compartir. Déjenme. am, Me paso a aquí. Este es el que voy a compartir. Y bueno, hasta aquí quedaríamos. Aquí terminaría el video cuando termine la reflexión. Ya no me despido, solamente los dejo y al final del video corto, al final de este video de esta reflexión, corto el video. ¿Ok? Bueno, permítanme, voy a compartir. ¿No? Esa sensación inexplicable de que algo falta, aunque todo parezca estar en su lugar, es una experiencia común, casi universal, pero rara vez hablamos de ella con honestidad. Nos sentimos incómodos con el vacío. Lo asociamos con carencia, con pérdida, con algo que debería llenarse de inmediato. Pero, ¿y si ese vacío no es un problema que resolver, sino un espacio que explorar? El vacío, en su esencia, no es algo negativo. Es un silencio en el ruido constante de la vida, un momento en el que el mundo parece detenerse. Puede ser incómodo porque nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, sin distracciones, sin ruido externo. Lo único que queda somos nosotros, con nuestras dudas, miedos y sueños no cumplidos. Pero este vacío también puede ser el lugar donde todo comienza. Imagina que el vacío es como una hoja en blanco. Es aterrador, sí, porque no hay nada escrito, no hay señales que nos indiquen hacia dónde ir. Pero también es una oportunidad. Una hoja en blanco no tiene límites. Puedes dibujar lo que quieras, escribir lo que sientes, crear algo completamente nuevo. En el vacío, tienes la libertad de replantearte todo. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué te hace realmente feliz? El problema es que muchas veces intentamos llenar ese vacío con lo primero que encontramos: relaciones, trabajo, distracciones, compras. Y aunque eso puede aliviar momentáneamente la incomodidad, rara vez nos satisface de verdad. Es como intentar llenar un pozo sin fondo con arena. Siempre necesitarás más, pero si en lugar de llenar el vacío, aprendemos a estar en él, a escucharlo, podríamos descubrir algo diferente. A veces el vacío nos está diciendo que algo necesita cambiar. Quizá estamos viviendo una vida que no es auténtica para nosotros. Tal vez hemos perdido de vista lo que realmente importa. O simplemente necesitamos parar, respirar y reconectar con nosotros mismos. El vacío puede ser el mejor maestro si estamos dispuestos a aprender de él. La clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el vacío como un obstáculo, podemos verlo como un campo fértil. No es un espacio muerto, sino un lugar lleno de posibilidades. Pero para eso necesitamos paciencia y coraje.
paciencia para no buscar respuestas inmediatas y coraje para enfrentarnos a lo desconocido, porque en el vacío no tenemos garantías, solo tenemos la promesa de que algo nuevo puede surgir y nos damos el tiempo de crear. En nuestra sociedad valoramos la productividad, el movimiento constante, el hacer, pero el vacío nos invita a hacer, a detenernos y simplemente existir sin la presión de lograr algo de inmediato. Es un recordatorio de que no siempre necesitamos tener un plan, una meta o una solución. A veces simplemente necesitamos espacio. Piensa en las épocas más difíciles de tu vida. ¿Cuántas de ellas comenzaron con una sensación de vacío? Tal vez perdiste algo importante o te diste cuenta de que el camino que seguías ya no tenía sentido. Esas situaciones, aunque dolorosas, también suelen ser puntos de inflexión, momentos en los que de una forma u otra renacemos. El vacío no es el final de algo, es el comienzo de todo, pero solo si estamos dispuestos a verlo así. Quizá lo que más nos asusta del vacío no es el hecho de enfrentarlo, sino lo que podría significar. Tal vez nos obliga a dejar atrás etiquetas, roles o ideas que hemos cargado durante años, esas que definen nuestra identidad. Pero, ¿quién serías tú si dejaras de lado esas etiquetas? ¿Qué podrías crear si te dieras permiso de empezar desde cero? Permitirse estar en el vacío requiere confianza. Confianza en que el proceso es tan importante como el destino. Confianza en que, aunque no veamos el camino con claridad ahora, la dirección se revelará a medida que avancemos. Es un acto de fe y al mismo tiempo de profundo autoconocimiento. Cuando abrazamos el vacío, abrazamos nuestra capacidad de transformación. Es importante recordar que sentir vacío no es señal de debilidad ni de fracaso. Es un síntoma de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de reconocer que algo necesita atención. Vivir con plenitud no significa no experimentar vacío, significa aprender a habitarlo, a darle un propósito, porque en el fondo el vacío no busca ser eliminado, busca ser entendido, aceptado y usado como un punto de partida hacia algo nuevo. La próxima vez que sientas ese vacío, pregúntate, ¿qué quiere mostrarme? ¿Qué posibilidades se abren ante mí si dejo de temerle y comienzo a escucharlo? Aceptar el vacío no significa resignarse a la nada, sino abrazar el potencial que yace en ese espacio. Cuando dejamos de luchar contra él, empezamos a descubrir que, en realidad, es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos en un nivel más profundo. ¿Qué queda cuando todo lo superficial desaparece? Quedamos nosotros, desnudos ante nuestra propia verdad. Este proceso de introspección puede ser transformador, pero no necesariamente fácil. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos estar llenos, ocupados, logrando algo. Nos bombardean con mensajes que nos hacen sentir que el vacío es un fracaso, pero en realidad el vacío es una pausa necesaria. Es el momento en el que podemos reconfigurarnos. Piensa en la naturaleza. Los árboles pierden sus hojas en otoño para poder renovarse en primavera. Las semillas necesitan sumergirse en la oscuridad del suelo antes de brotar hacia la luz. Incluso el universo comenzó como un vacío inmenso, antes de dar lugar a las estrellas, los planetas y finalmente a la vida. El vacío no es inactividad, es preparación. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? Primero, es importante reconocerlo sin juicio. Si sientes un vacío, en lugar de ignorar o rechazar esa sensación, siéntate con ella. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme? Puede que al principio no encuentres respuestas claras y está bien. Escuchar el vacío requiere paciencia. También puedes explorar lo que te conecta contigo mismo. Algunas personas encuentran claridad a través de la escritura, otras en la meditación o en la naturaleza. No hay una única forma correcta. Lo importante es encontrar un espacio donde puedas estar contigo, sin distracciones. El vacío también nos invita a dejar ir. A veces nos aferramos a personas, ideas o situaciones que ya no nos sirven, solo porque tenemos miedo de quedarnos sin nada. Pero dejar ir no significa perder, significa hacer espacio para algo nuevo. Como dice el dicho, no puedes llenar una taza que ya está llena. El vacío es esa taza vacía, lista para recibir lo que realmente necesitas. Otro paso importante es imaginar. Cuando aceptas el vacío como un lienzo, ¿qué te gustaría pintar en él? ¿Qué aspectos de tu vida quieres transformar?
Este no es un ejercicio de presión. No tienes que tener todas las respuestas de inmediato. Es una invitación a soñar, a permitirte pensar más allá de los límites que quizás tú mismo te has impuesto. A veces, sentimos que el vacío nos atrapa, como si estuviéramos estancados, pero este estancamiento no es permanente. Es un recordatorio de que necesitamos mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Con cada pequeña acción, con cada reflexión, estamos construyendo algo nuevo, incluso si no lo vemos de inmediato. El vacío es como sembrar una semilla, requiere tiempo, cuidado y paciencia. Pero hay algo más que debemos recordar. No todo vacío necesita ser llenado. A veces, simplemente, estar en ese espacio es suficiente. Aceptar el vacío por lo que es, sin intentar modificarlo, puede ser profundamente liberador. Es un acto de amor hacia uno mismo, de aceptación radical. Nos permite soltar el control y confiar en que el tiempo y las circunstancias nos guiarán hacia lo que necesitamos. Cuando dejas de temer al vacío, descubres algo extraordinario. No estás tan solo como pensabas, porque el vacío también es un lugar donde puedes encontrar conexión, no solo contigo mismo, sino con algo más grande. Algunos lo llaman espiritualidad, otros simplemente lo definen como un sentido de pertenencia. Pero sea como sea que lo llames, el vacío es el espacio donde lo externo y lo interno pueden unirse. Imagina cómo cambiaría tu vida si en lugar de temer al vacío, lo abrazaras, si lo vieras como un aliado, como un recordatorio de que cada final es también un comienzo. Porque, en última instancia, eso es el vacío, una puerta abierta a lo desconocido, un lugar lleno de posibilidades. La próxima vez que sientas ese vacío, recuérdalo, no es algo que deba ser reparado, es algo que puedes habitar, algo que puedes explorar. Déjate llevar por la incertidumbre, porque en ella se encuentra el verdadero potencial de transformación. Si sientes que este mensaje resonó contigo, dale like. Me encantaría seguir